Amigas, amigos del Portal Exterior, nuevamente bienvenidos a la plataforma digital de Portal Exterior, que siempre está atenta a dar cabida a los temas de interés cultural, científico, de todo orden, que interesan a la audiencia. En esta oportunidad, amigas, amigos del Portal Exterior, tenemos un tema bastante actual, diría yo, muy actual y muy conflictivo, si ustedes quieren. Vamos a hablar del hidrógeno verde, que está presente en toda la discusión ambiental, ¿no? No tan solo en Chile, América Latina, sino que en Europa, en Estados Unidos, en los países industrializados. El hidrógeno verde, es decir, la idea es de conversar sobre ese mentado combustible alternativo contra la emergencia climática. Es decir, algunos hablan de burbuja especulativa. Bueno, todo es un tema muy interesante. Para ese efecto, amigas y amigos, hemos invitado a una persona muy importante en este tema porque se ha preocupado de él y ha escrito algunos ensayos y en la docencia. Estamos hablando del ingeniero Eugenio Moyano. El ingeniero Eugenio Moyano es un constructor de la UTEM, estudios de técnicas sanitarias en Francia, tiene una experiencia larga en docencia, en ingeniería ambiental, que es lo que nos interesa a nosotros para tratar este tema del hidrógeno verde junto a ustedes. Ingeniero, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de Portal Exterior. Mis agradecimientos al Portal Exterior por esta oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Nosotros se lo agradecemos a usted, ingeniero. La verdad es que este es un tema bastante actual, como dijimos recién. El hidrógeno, ¿verdad? Hay mucha gente, ingeniero, que no sabe qué significa este tema, así que yo le voy a sugerir para iniciar esta conversación que un poco nos grafique a usted, precisamente a nuestros auditores y televidentes que nos ven y que están interesados en el tema, obviamente, pero que no tienen una clara conciencia de lo que significa. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Por qué se habla de él? Nosotros por estos días estamos motivados a hablar del hidrógeno, que es un factor que ha surgido a raíz del cambio climático, y que este cambio nos está afectando paulatinamente a nuestras vidas. Una de las claves para sobrellevar este cambio climático es la palabra adaptación. Y en ese sentido, el uso del hidrógeno, sobre todo si es verde, es un combate a la generación de gases de efecto invernadero que ya están muy claramente establecidas como CO2, CO, que afecta seriamente las temperaturas. Claro. Y en un segundo aspecto, ¿por qué estamos hablando del hidrógeno? Es porque la pandemia que nos ha azotado está dejando una estela de problemas antes no conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el endeudamiento del Estado, que por estos días se analiza, se pondera, pero sin poder llegar a buen puerto aún. Y esta situación se va a mantener incierta por un tiempo todavía imprevisible. El proyecto, entonces, de generar hidrógeno verde podría aliviar nuestros gastos en dos formas. Uno, reemplazar nuestros propios consumos de energía en donde sea aplicable este combustible, puesto que nosotros normalmente todo lo que consumimos es importado. Lo reemplazaríamos con una producción propia. Y en una forma o ligeramente más adelante, es que nos podría generar divisas cuando logremos exportar esta producción de hidrógeno verde. Claro. Oiga, ingeniero, pero a ver, para que nos entendamos mejor en el tema, esto se ha puesto en boga
en la actualidad, porque lo que se pretende al parecer es reemplazar el combustible fósil, digamos, ¿no? El petróleo, ¿no? El carbón, y estamos hablando de las políticas que tiene Chile o cualquier otro país del mundo interesados en estos temas, en descarbonizar, ¿no es cierto?, el sector energético. Me da la impresión de que por ahí va, ¿no?, el interés. Claro, claro, la descarbonización implica un reemplazo de una fuente de energía. Y Claro, esta fuente, como gas, es lo más abundante que hay en la naturaleza. claro, Nosotros en nuestra constitución personal tenemos un 10% de composición de hidrógeno. En un claro, litro de agua ya hay más de 100 gramos de hidrógeno. Este claro, producto es conocido, ¿no? Se ha estudiado, ya tiene cientos de años su uso. claro, Inodoro, incoloro, insípido, como se estudió, pero es tóxico cuando se inhala. Es muy inflamable, ya, sin embargo no es corrosivo. Hay muchos metales que absorben el hidrógeno. Y esto, por ejemplo, a temperatura ordinaria, es una sustancia poco reactiva, a menos que se use un catalizador adecuado para hacerlo reaccionar. claro, Temperaturas elevadas sí es más reactivo y se presta muy bien para inyectarlo, por ejemplo, en las redes de gas nuestras y claro, colaborar porque tiene un alto poder energético en la combustión. claro. Y Oiga, ingeniero, digamos, y perdone que le digamos interrumpe. que en cifra, 1 kilo de hidrógeno verde equivale a más de 2,5 kilos de diésel, lo que lo hace muy competitivo, sobre todo cuando se trata de grandes consumidores. Y es Claro, verde, se llama verde por el origen. Y este origen está dado por el uso en su generación de energía renovable. Cuando es obtenido por electrolisis a partir del agua que se le hace pasar una corriente eléctrica, se encuentra como producto hidrógeno y oxígeno. claro. Oiga, ingeniero, y eso yo entiendo que em, transformar, ¿no es cierto? Porque aquí hay que operar, hacer una transformación de elementos naturales para llegar para llegar hasta al hidrógeno verde como, ya como un elemento de combustión, digamos. Usted habla de la electrólisis, y eso es un proceso que no es simple y tampoco es barato, digamos. Puede ser un problema, ¿no es cierto? Todo el proceso. No es caro, es conocido. Se han hecho memorias de título en las escuelas de ingeniería eléctrica, por ejemplo, para tener los mejores electrolizadores posibles en ¿Sí? eficiencia y en costo. Está Claro, estudiada esa parte. Porque efectivamente todo tiene un costo. claro, evidentemente. Verdaderamente es Claro, así. claro, En ello hemos contado con un gran aporte del Comité Solar e Inversiones Energéticas de Corfo, ¿eh? ajá, Que está muy preocupada, y junto con ello el Ministerio de Energía, ajá, que ha hecho el apoyo constante para las energías renovables, para la eficiencia energética, de tal suerte que estas energías renovables sean las que sean utilizadas para la producción del hidrógeno verde. claro, para abaratar el Energías costo. Claro. eléctricas del norte o eólica en el sur. Oye, ingeniero, pero Eh, aquí hay un tema político también de por medio, porque lo que yo entiendo es que este proceso de descarbonizar, ¿no es cierto?, el sector energético y reducir las emisiones de gases, ¿no?, de efecto invernadero, que es el problema que tenemos actualmente, tiene plazo. Entiendo que es hasta el año 2050. tiene, Tiene tiene, plazo. Entonces, es un tiene. problema político ahí. ¿Cómo lo ve usted? Claro, es un reloj que está en marcha y que
se ha tomado muy en consideración en dos aspectos que se pueden señalar. Uno, cómo llegar a la escala de producción que se necesita para la energía que la sociedad requiere. Y segundo, cómo llegar en velocidad a esa producción. Para ello, entonces, estas instituciones del Estado, con el apoyo de, por ejemplo, una agencia alemana de cooperación que se llama GIZ, sacó un libro el año 2018 hablando de esta necesidad de ir compatibilizando y de ir preparando, porque todo requiere camino. Claro. Si quiere, Hay, puedo hay, hay, hay comenzar varias, a hay enhebrar ese variables. camino. Hay varias variables ahí, ingeniero, ¿eh? Pero yo lo quiero llevar más al terreno del medioambiental, digamos, que es lo que nos preocupa. ¿Sí? Es decir, Muy bien, muy bien. se habla de fuente de energía limpia, ¿no es cierto? Asequible, libre de emisión de gases. Sería, claro, una solución para países como el nuestro, por ejemplo, que estamos muy dependientes de la combustión fósil, ¿no? De petróleo y carbón y todo eso. Ahora, eso requiere le dije, como le planteé recién, una voluntad de país, voluntad del gobierno de llevarlo a cabo. Entonces, mi pregunta es si usted ve las actuales autoridades medioambientales o políticas, digamos, esa misión de hacer lo posible, digamos, de incentivar la investigación para llevar a cabo este proceso, ¿no? De transformación. Efectivamente, Chile se ha comprometido con la acción climática de manera decidida y ambiciosa. Durante el año 2020 actualizó lo que se llama su contribución determinada a nivel nacional y se comprometió a ser carbono neutral al año 2050. Ajá. Está establecido. Y esto es para el único país que está en vías de desarrollo que se ha comprometido a hacerlo. Y uno de los pocos países en el mundo que comenzaron a tramitar una ley marco de cambio climático. El cumplimiento de esos dos objetivos, sea disminuir la contribución de los carbonos a la atmósfera y por otro lado, tener una ley de marco de cambio climático, va a requerir de acciones que transforman tanto a nuestra sociedad como a nuestra economía. Y eso lo hace el Tienes Ministerio toda la razón. ¿Y eso lo hace el Ministerio de Energía, ingeniero, Corfo, o Corfo lo hace? ¿O debiera con, hacerlo? con un abanico de apoyos. Hay apoyos, los podemos considerar a continuación, pero una de las temáticas para partir fue generar 4 ejes de trabajo. Uno de ellos es obtener transferencia de conocimientos y de innovaciones de los países que ya llevan un camino recorrido. Nosotros podemos mirar a Japón, que está bastante bien armado en este aspecto. Y la Agencia de Cooperación Alemana, con su preocupación y sus desarrollos alemanes, también está colaborando en esta transferencia de conocimiento e innovación. Un segundo eje necesario a actuar es preocuparse del fomento de esta producción de hidrógeno en distintas regiones de Chile, donde unas sean mejores, se hará de tal tipo, donde haya otras, se harán de otro tipo. Y en algún plazo más largo, preocuparse de fomentar la exportación del gas, por las razones que ya mencionamos. Es interesante generar divisas, ¿no? Exactamente. Tercer eje, consolidar algo nuevo, que es toda la normativa, las reglas para esta actividad, en las distintas etapas, la generación, la distribución, la preparación, etc. Y un cuarto eje, no menor, es socializar en los distintos territorios
y con las comunidades de esos territorios cuál es la importancia que tiene este proyecto. Esos son los Claro, ahí, elementos que políticamente están considerados. claro. Lo que yo tengo entendido, ingeniero, es que aquí las bases de energía renovable a las cuales habría que recurrir, digamos, se enmarcan en el caso de Chile en el aspecto eólico, ¿no es cierto? Y solar, En la zona sur. ambas, en la zona sur, claro. O sea, energía eólica y energía solar. Esas fuentes a esas fuentes debiéramos nosotros recurrir para entrar en los procesos de electrólisis y todos estos procesos de transformación, digamos. Nosotros tenemos una ventaja comparativa enorme. Es una oportunidad envidiable el escenario que va desde Arica hasta Coquimbo para generar energía solar. Y en la región centro-sur es conveniente aplicarse a la energía hidráulica y eólica. Claro, claro. Por ahí Eso vi, nos da un capital inmenso posible de aprovechamiento, es sacar uso. ¿Por qué? Porque el costo al cual se puede generar este combustible alternativo en la zona norte es uno de los más bajos del mundo. Estamos hablando de 1.6 dólares por kilo. Mientras en Estados Unidos y Canadá ellos estudian valores que van desde los 2,4 a los 3 dólares por kilo. Europa también tiene sus costos estimados entre 3 y 3,2 dólares por kilo producido. Nuestra radiación solar es la ventaja comparativa a utilizar. esa es Y la ventaja luego comparativa, claro. aplicar la electrolisis, aplicar la descomposición del agua en ello y no contaminar más, porque no se contamina, como se contamina cuando se produce el gas que actualmente estamos usando. Cuando se genera el gas actual, por cada kilo de gas se echan a la atmósfera 8 kilos de CO2. De carbono, claro. O sea, Entonces, hay unas ventajas enormes en el aprovechamiento de esta materia. claro. Oye, ingeniero, el tema que curioso en esta discusión es que se afirma por allí que en algunos estudios que la capacidad energética que podría resultar de la aplicación del hidrógeno verde llegaría a ser hasta 3 veces superior a la de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando en esos niveles, digamos. Es decir, es un tema no menor desde el punto de vista del traspaso de energía, de cambio de energía y también desde el punto de vista financiero, económico, ¿no? Entonces, Así es, exactamente, porque se produce una economía en el uso y en la cantidad, en el claro, resultado. Lo que sí tiene un costo. Tú tienes que cambiar los motores. Por ejemplo, esos claro, motores de los camiones de 200 toneladas que están en uso en la minería, claro, se consumen 3.000 litros de combustible día. claro, Eso, naturalmente, en una primera etapa se ha planteado de que sean motores duales. No pasar en exclusividad a un solo combustible, sino que dejarlo alternativo, con dos claro, combustibles posibles. Ya claro, con eso tú tienes una enorme economía, tanto de costo como de consumo, claro. por la Curioso, energía que despliega el claro, hidrógeno. claro, Entonces son los consumidores. Si tú tienes una flota de buses interprovinciales que dice yo voy a llegar con mi flota a Arica-Santiago o Santiago-Puerto Montt y necesito esta cantidad de combustible, tú le generas, le produces el hidrógeno para que ellos cambien sus motores y nos vamos por la vía de dejar de contaminar con el consumo que hay actual y con la economía correspondiente, que es maravilloso. y estamos hablando con un plazo, 2050.
Eso Estas conversaciones, hay distintas entidades que ya están encaminadas. Con la cosa de la minería ya hay conversaciones muy avanzadas y hay otras entidades como son, por ejemplo, el transporte de barco, que también es un gran consumidor. Entonces, en la zona sur, en Cabo Negro, la ENAP está avanzando en esta misma dirección. Claro, es curioso. Oiga, ingeniero, y ahora un dato curioso, el carbono, un elemento constitutivo de nuestro medio ambiente, de nuestra existencia, digamos, se convirtió al final en nuestro enemigo, digamos, porque estamos preocupados por el carbono. Es curioso esto, ¿eh? Cómo la civilización, la industrialización en este caso, logró hacer que este elemento tan importante de nuestra composición, digamos, física, se convirtiera en un obstáculo, digamos, ¿no? El carbono. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente, la industrialización se basó en el carbón, en el petróleo y en el gas natural. Claro. Eso ha sido todo nuestro desarrollo, quemar, quemar, quemar. Las consecuencias ya las estamos viviendo. Cuando Claro. partió con una verdad incómoda, hace un tiempo atrás, el libro de que se venía produciendo el calentamiento atmosférico por los residuos de esa combustión. Claro, claro. Ahora hay diversos estudios que siguen haciendo presente, y por eso muy clara la llamada que tú haces a la fecha, al plazo, es que este aumento de la temperatura ha generado disminución de los glaciares. La disminución de los glaciares trae como consecuencia disminución de los caudales del río. Y ya vamos a ver hasta dónde entonces empieza a sufrir la población de ese problema. Entonces, la solución hay que buscarla ya. Claro, es urgente, digamos. Exactamente. Estamos conversando, amigos, con el ingeniero Eugenio Moyano, es un constructor de la UTEM y docente en ingeniería ambiental, que está dando luces sobre un tema tan controvertido como este combustible alternativo al que le llaman el hidrógeno verde y que capta nuestra atención. Ingeniero, acostumbramos nosotros a terminar nuestras charlas con un mensaje. Estamos pidiendo un mensaje a un científico. Usted es un científico, usted es un hombre que entiende de lo que dice, no es un político, usted es una persona que sabe de lo que habla. Nosotros recurrimos precisamente a personas como usted, digamos, para que ilustren a nuestra audiencia. ¿Cuál sería su mensaje, ingeniero? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante este reto? Porque el hidrógeno verde es un reto, no es una realidad aún, es un reto, es un desafío. ¿Qué mensaje daría usted en esa perspectiva? Este conjunto de ideas apuntan a mantener, a mejorar un medio ambiente que sea sustentable. Y para ello debemos ser visionarios y plantearnos objetivos a cumplir en el plazo más breve posible. Empecemos a plantearnos a dónde queremos llegar en un 20 o 30 años como país. Y a partir de ahora, a medida que nosotros vemos que los hidrocarburos están haciendo su tarea, pero que nosotros podamos llegar a tiempo y de manera eficiente en términos energéticos, observar un adecuado equilibrio. Estamos ahora en una era prácticamente de revolución con este hidrógeno. Ya existen las perspectivas de generarlo, ya se conocen las técnicas de almacenamiento, las técnicas de distribución, como todos los combustibles son elementos conocidos. Yo dejaría esas ideas básicas en marcha. Para que alguien las tome, el gobierno, la Corfa, alguien, ¿no es cierto? Los medioambientalistas. No, si Ahora las tienen. Nuestro Ministerio de Energía
está muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Está en enfocado este en eso. tema. Ok. Muy bien, pues amigos, hemos presenciado una charla de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Eugenio Moyano, quien nos ha dado alguna perspectiva de cómo enfrentar este desafío de fomentar una fuente energética que sea sana, ¿no es cierto?, que no nos provoque problemas ambientales, que está en boca de todo el mundo, de gobiernos, tanto el chileno como el español y otros que se están preocupando de este tema y que buscan precisamente superar este problema medioambiental que nos tiene afligido como sociedad y que tiene un poco eh, efectos sobre también el desarrollo económico. Ingeniero Eugenio Moyano, muchas gracias por haber participado con nosotros y haberse hecho un tiempo para conversar con la audiencia del portal Citerior. Muchas gracias por su disposición. Mi reconocimiento a Citerior por el derecho a expresarnos con libertad, respeto, tolerancia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Y ustedes, amigos del portal Citerior, nuevamente nuestro reconocimiento por vuestra audiencia, por vuestro compromiso con nosotros. Ya estaremos nuevamente en un futuro muy, muy, muy cercano charlando con ustedes, con otro invitado de la misma calidad con el cual hemos tenido hoy la oportunidad de conversar, de modo tal que nos despedimos junto a ustedes agradeciéndole al ingeniero su comparecencia y su presencia con nosotros. Adiós amigos, hasta luego, ingeniero, hasta luego.